La otra parte para considerar en esta serie de videitos es el tema de la mujer con relación a los jesuitas. Quiero aclarar que la Iglesia siempre fue misógina por la Biblia. O sea, Jehová castiga mal a la mujer por desobedecer la ley que él había impuesto, según el relato bíblico. Y es la que sufre los mayores castigos, pues incluso va a estar sometida al hombre, según el decreto de Jehová. Pero yo quiero especificarme en los jesuitas y el trato que tienen o cómo consideran a la mujer. Es un plan estrictamente misógino, lo que se ve en las recomendaciones de la monita secreta. O sea, la mujer es un objetivo como si fuese el enemigo. Por ejemplo, se solía decir, o se suele decir, que una mujer sirve para que nazca otro hombre. O sea, lo único valorable en una mujer es el útero, que permite la maravillosa cuestión de que puede dar la vida a un ser humano, un hombre o una mujer. Pero en el caso de los misóginos, lo valorable es que de una mujer. No es exclusivo tampoco de la Biblia, porque en China y en cualquier otro lugar los hombres siempre fueron considerados superiores por su fuerza física y la mujer solamente por su capacidad de poder engendrar. Pero hay algo especial acá en los jesuitas, acendrado y exagerado como todo lo que tienen en su monita. Por ejemplo, se vio en la ESMA, que estuvo controlada por jesuitas, o sea, los represores eran, o algunos eran salesianos y otros eran jesuitas. Vergés era de salesianos, pero es lo mismo, son órdenes religiosas militares y respondían a los jesuitas, que son los verdaderos generales de ese ejército de Dios. En la ESMA, ¿qué hacían? Las disfrutaban a las mujeres, incluso las llevaban a fiestas, las hacían participar de picnics o viajes de placer y luego las asesinaban. O sea, no había ningún lazo afectivo, nada, simplemente un uso despiadado de su cuerpo o de sus condiciones incluso artísticas. Todo les venía bien, para luego asesinarlas. También las madres que estuvieron en la ESMA dieron a luz y fueron asesinadas. No porque fueran subversivas, las monjas francesas estuvieron en la ESMA con un cartel de montoneros, porque los montoneros eran de las Fuerzas Armadas, los del ERP eran del Ejército y estos eran de la Marina. Y luego las tiraron, por supuesto las violaron, porque en la ESMA era condición sine qua non, la humillación y la atropello a las mujeres, y después fueron lanzadas al mar. Aparecieron sus cuerpos flotando justamente en un lugar muy santo, en Santa Teresita. ¿Alguna vez Bergoglio? ¿Alguna vez alguno de los curas? ¿Alguna vez alguna organización de los derechos humanos mencionó a las monjas francesas? Nadie, nadie. Todo el mundo daba por casi como sentado que eso no estaba bien, que eso estaba bien, o que no era tan malo. Las mujeres comunes que no eran monjas también sufrieron de los peores sadismo sexual. Los senos, la vagina, toda la representación biológica de la mujer fue atormentada, especialmente, no como un ser humano común, sino como mujer.
todo ese ensañamiento contra la mujer, incluso también lo practicaron los nazis. Los nazis, antes de llevarlas a los gases, a los lugares donde eran gasificadas, las hacían bañar, las ponían contentas, las mandaban a la peluquería. ¿Pueden creer? Las mandaban a la peluquería, sobre todo que tenían el cabello largo. Las ponían lindas, seguramente para violarlas. Y luego, porque había campos de procreación, o sea que también habrán quedado muchas como en la ESMA para parir. Y luego eran gaseadas, o sea, eran metidas en los campos, eso, ¿cómo se llama? De gases, y eran gaseadas. Se les cortaba el pelo y el pelo se usaba para forrar botas. Poquita se habla de eso, porque sí, 6 millones de judíos, qué sé yo, pero murieron 55 millones de personas en la Segunda Guerra y los que estaban en los campos de concentración no todos eran judíos. Hubo de toda clase de gente. Por favor, acuérdense de toda la gente que murió. Jamás lo escuché a Bergoglio hablar de las monjas francesas. Jamás escuché a ningún cura hablar de las monjas francesas. De las monjas francesas o de las mujeres en especial. Ninguno. Ahora, hago una observación, ¿no es cierto? Si justamente la mujer fue castigada por Jehová por desobedecer la orden de no comer del árbol del bien y del mal, que no sabemos bien qué era, porque si ambos tenían, hombre y mujer, fueron creados con aparatos sexuales, no creo que fuese el tema la sexualidad el problema, debe haber sido otro, ¿no es cierto? Desobedeció alguna otra cosa, pero porque si no, ¿para qué les dio a ambos el aparato sexual? ¿Para castigarlo? No creo. Sería que los desobedecieron en alguna otra cosa, que no tengo muy clara. Pero justamente la palabra desobedecer les ofende a los jesuitas, porque ellos obedecen por partida doble, o sea, obedecen entre sí la jerarquía y además obedecen al Papa. Y no solamente que obedecen, sino que obedecen o mueren, perinde al cadáver, o sea que imagínense una mujer que desobedece, un inferior que desobedece, bueno, es las peores, tan autorizados, diríamos, para hacer todas esas cosas. Bueno, a ver qué dice la monita. Dice que no hay mujeres en la orden porque no pueden ser soldados. O sea, no conciben en esa época, ahora sí, pero no conciben en esa época que mujeres puedan ser soldados. Y pese a la preparación que ahora sí tienen las mujeres para ser soldados, tampoco. Las mujeres son inferiores porque son débiles. ¿Son débiles por qué? Por la sensibilidad. La mujer tiene una sensibilidad, dicen los jesuitas, que es una sensibilidad que es sinónimo de debilidad. O sea, las mujeres somos débiles porque somos sensibles, ellos no. Ahora, considerando que la mujer es un ser humano, pero no mucho, porque recién en el último concilio se lo consideró un ser humano a la mujer con alma. Cuidado, junto con la liberación de los indios, o sea que hace muy poquito que es considerada la mujer un ser humano completo y con alma. Ojo, que bueno, los jesuitas son de mucho antes también. Ahora, no se les ocurrió nunca que debido a esa sensibilidad, a esa debilidad, habría que cuidarla, protegerla o entenderla, por lo menos a la mujer. No. Es aprovecharse. La consigna es justamente de depredador. Es aprovecharse, es ser depredador de la mujer. Pero lo dicen que es para mayor gloria de Dios. Después se extrañan que haya un poder rosa, homosexual en el Vaticano o pedófilo. No me extraña.
incluso Fittipaldi y los escritores que estuvieron investigando y escribiendo, fueron duramente perseguidos por Bergoglio, por intentar descubrir qué era. Es más, Bergoglio puso un decreto especial para poder perseguir a estos periodistas que fueron salvados por organizaciones internacionales. Entonces, ¿de qué me hablan del progresismo de Bergoglio? De la lucha contra las mafias, de la lucha contra los pedófilos, de la lucha contra la corrupción. ¿De dónde sacan? ¿De base a qué? No sé. Bueno, la cuestión es que sigamos con el tema de la mujer. Recomienda, como venían haciendo, le vuelvo a repetir, no es nuevo, porque la Iglesia siempre lo hizo, que los clérigos se acercaran a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos sensibles, somos débiles, a través de ellas se puede aprovechar eso de llegar al poderoso o a quien sea, o usarla para sus fines y mayor gloria de Dios. Por supuesto, los bienes. Entonces, primero, las más importantes para ir a buscar son las princesas. Las princesas son a las que hay que acercarse con buenas solícitos, comprensivos, hacerse ver como personas notables a las princesas y conseguir que influyan en sus esposos, en sus maridos y en sus joyas o lo que sea para que los ayuden en el tema de la compañía. Esto no es así simplemente declaratorio o declamativo. Hay un caso real, un contemporáneo, hay miles, pero el contemporáneo que más me sorprendió fue el de la princesa de Alba, española. La duquesa de Alba, bueno, princesa porque pertenece a la familia real, era una de las que más títulos tenía y por supuesto más riqueza en Europa, creo. Creo que era la mujer más rica de Europa. Se había casado 2 veces y quedó viuda las 2 veces, curiosamente. Vamos a creer que por causas naturales murieron sus esposos, pero seguía siendo muy rica o capaz que acrecentó la riqueza con esos matrimonios. Y en el tercero le enchufaron un jesuita, 36 años menor. La mujer en ese momento había sido hermosa, pero en ese momento estaba desfigurada casi por cirugías, estiramientos y por supuesto la edad que era como la mía, así que no está como para enamorar mucho físicamente, ¿no? Pero vaya a saber, tampoco me parecía que era muy feliz, porque una vez que el jesuita, con permiso del Papa para concretar el matrimonio, no parecía que no estaba más interesado en los objetos que en ella. Así que la duquesa de Alba no le duró mucho después del matrimonio, pues bueno casarse con una mujer de mi edad, por ejemplo, y decirle para toda la vida. ¿Cuánto me quedará de vida? 2 años, 3 años. Bueno, es un matrimonio así, breve, corto. Y si tenés riqueza, mejor, o sea, es más fácil para acceder rápidamente. 2 años pasan pronto. Bueno, mi humor negro vuelve a aflorar, pero así fue con la duquesa de Alba. He muerto también. El individuo se creía que se había convertido en duque por el hecho de casarse con la duquesa, pero no era un duque, era un miserable. Bueno, la cuestión, bueno, por ahí anda, la monarquía europea está un poquito bastardeada. El otro consejo es asistir a las mujeres que están con necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, o socialmente complicadas o en algún problema. Por ejemplo, yo tenía una amiga
que se llama Graciela, de la infancia, y era una chica muy bonita, pero no podía tener hijos, se casó y no podía tener hijos. Entonces le recomendaron que adoptara, pero no adoptó en el sentido de tener un niño exclusivamente como hija del matrimonio, sino que le dieron en guarda a un niño problemático, pues provenía de un matrimonio problemático que tenía otros hijos. O sea, tenía una familia biológica y ella lo tenía en guarda. Ella le dio una educación especial, pero como dice el refrán, que la cabra al monte tira. O sea, este chico que devino en adolescente era problemático y buscaba a su familia biológica, rechazaba a ella y le ocasionó tantos problemas que al final el marido se separó ante la imposibilidad de controlar la situación. Primer negativo, vamos a decir, ¿no? Además de todo lo que ella gastó en escuelas y la preocupación que le produjo un gasto terrible y enriquecer a los que daban esos servicios, pero no logró que el niño o el adolescente en este momento, todo lo contrario. El adolescente se volvió con su familia y ella tenía 2 propiedades. Una casa de 2 pisos muy grande y muy linda que había hecho el padre. Y en ese momento el padre falleció y estaba con este chico y ella que estaba cuidando al padre. Pero el chico tiró al padre por la escalera, no sé cómo fue. La cuestión que el padre murió y ella se tuvo que ir porque no podía, porque el niño, el adolescente ahora ya joven, trajo a su familia a la casa, esa de 2 pisos, o sea que irrumpieron su madre y creo que no sé si su padre y sus hermanos, o sea, ocuparon la casa que era de él decía que era su casa. Entonces ella se tuvo que ir porque quedó en minoría. Incluso me tuve que ir a acompañarla para que sacara sus cosas, o sea, para que de su casa pudiera sacar su ropa personal y cosas de ella, no de la casa, de ella. O sea, perdió la casa. La casa entró en sucesión y se vendió. O sea que ella, y él también se tuvo que ir, pero se dividieron el dinero, no sé qué pasó. Y ella quedó en su departamento que le había dejado el marido cuando se separó, en Capital. Que apareció un jesuita, apareció un jesuita, yo la advertí sin saber que era un jesuita, pero después me enteré que no le diera cabida, que ya venía con todo ese problema, que me daba cuenta que había algo que lo estaba manejando, pero no sabía yo tampoco qué era, pero no me creyó, por supuesto no me creyó, este simpático hombre que le hizo de amante en su casa, la hizo para hipotecar la casa y bueno, la perdió también, perdió el departamento. Perdió el departamento y fue a parar a un galpón que le dio un primo. Y en cierta oportunidad me la crucé y casi pidiendo limosna, o sea, tuve que invitarla a comer porque no tenía y el mozo me advirtió que lo hacía frecuentemente. Cuando después de eso, yo igual la invité, por supuesto, y quise ayudarla, pero desapareció. No la vi más, no la encontré más, no la vi más. Y el otro tema son las viudas. La viuda que, en un caso más escandaloso, es este último que me tocó vivir, que es una señora, vamos a decir, una mujer grande, que quedó viuda y entiende que ella no disfrutó y no vivió el sexo como tenía que ser con su marido y que ahora sí le corresponde y tiene derechos. Seguramente se lo deben haber inculcado
cosa que me parece muy bien, se lo deben haber inculcado con este catecismo del sáname con tu boca. Bueno, ahí donde vive hacen esa. Encima tiene jóvenes que parece que los regentea, o sea que los ofrece, estos jóvenes, los ofrece como servicios sexuales, no sé si vivirá de eso. Bueno, la cuestión es que es un caso notable que yo tuve que denunciar. Tuve que denunciar porque incluso pretendía meterme a mí en ese tema. Claro, soy viuda también. Tengo algún dinerillo, pero no, conmigo no. El tema es, como vuelvo a repetir, que todo esto hemos visto en la historia, todo el tiempo, los clérigos que entran en el poder, pero los jesuitas, bueno, tenemos casos especiales de jesuitas que tuvieron muchísima importancia en el poder, pero a mí me llama la atención que al estar en la monita, estas recomendaciones, o sea, estén escritas o estén específicamente determinadas en un grupo de gente que tienen obligación de obedecer o morir. O sea que tienen que conquistar a una mujer o conseguir obedeciendo. O sea, tienen que obedecer como un objetivo, tienen que tomar a una mujer como objetivo y tienen que lograrlo o si no van a morir. No me extraña entonces que en algunos casos se hable de la secta del horror, de la secta porno, de qué sé yo, todas esas cosas así, o que tienen los matrimonios. ¿Por qué obedece a todo esto? Obedece a que encima es obligatorio y bajo pena de muerte. Es un delirio.